En la meseta iraní, entre el segundo y primer milenio antes de Cristo, surge un sistema de pensamiento que, según cualquier modelo histórico conocido, no debería haber existido así en ese tiempo. No por su complejidad artística o arquitectónica, sino por algo mucho más importante, el nivel de abstracción de su conocimiento. Aquí encontramos un sistema completo que habla de leyes cósmicas impersonales, de responsabilidad individual, de elección consciente entre la verdad y la mentira, conceptos que históricamente surgen mucho más tarde. La cuestión no es si el antiguo Irán era avanzado, sino por qué tenía conocimientos que no corresponden a su época. Y es aquí donde surge el problema, porque esta civilización no dice que haya descubierto estas ideas, dice que las recibió. Enséñame, Ahura, lo establecido desde el principio, para comprenderlo y hablarlo con verdad. En este video veremos una anomalía histórica precisa y documentada que pone en crisis cómo contamos el origen del conocimiento humano. Antes de entrar en el corazón de esta investigación, como siempre hacemos, los invitamos a suscribirse al canal para apoyar nuestro trabajo y no perderse futuros análisis. Al hablar del antiguo Irán, la mayoría piensa en el Imperio Persa, una entidad histórica precisa bien documentada que nace oficialmente en el siglo VI a.C. con el ascenso de Ciro el Grande. Un imperio vasto, organizado, que administraba grandes territorios con leyes, caminos, sistemas fiscales y una visión política sorprendentemente moderna. Sobre esto la historia es clara. Sin embargo, el Imperio Persa no surge de la nada. No aparece de repente en una región vacía, ni construye su identidad cultural desde cero. Por el contrario, se apoya en un patrimonio de ideas, valores y concepciones del mundo mucho más antiguo que el imperio hereda y reorganiza. Aquí surge el problema. Al intentar reconstruir lo anterior al imperio persa en la meseta iraní, no hallamos lo esperado. El panorama es el típico del mundo antiguo: cultos locales, prácticas ligadas a la naturaleza, deidades tribales, una religiosidad fragmentada y concreta. Y es precisamente aquí donde surge el problema, porque cuando el imperio persa toma forma, no trae consigo un pensamiento en construcción, trae una visión del mundo ya coherente, ya abstracta, ya consciente de sí misma, concepto de orden cósmico, responsabilidad personal y elección entre verdad o mentira. No surge en ese momento, sino que se asume como base preexistente. Y es en este punto donde aparece un nombre que hasta hoy sigue siendo difícil de ubicar con precisión: Zoroastro. No como fundador del imperio persa ni figura ligada directamente a su poder, sino como referencia a una tradición más antigua que el imperio reconoce como autoridad. Tradición que surge antes del propio imperio, no durante su expansión. Observamos una clara diferencia entre lo anterior y lo que luego se vuelve la base de una de las grandes civilizaciones históricas. Y en este punto, si queremos entender el origen de esa diferencia, no podemos partir de las ideas, sino que debemos partir de la figura a la que se remonta ese conocimiento. La ubicación cronológica de Zoroastro es incierta, pero el rango es claro. Las hipótesis más cautelosas lo sitúan entre el siglo VI y el siglo II a.C. Otras, según análisis lingüísticos de los textos más antiguos atribuidos, lo ubican aún antes en el tiempo. Se trata de una figura previa o contemporánea al surgimiento del imperio persa, no originada en la era imperial. Este es el primer punto clave y el segundo es más relevante. En los textos más antiguos de la tradición zoroastriana, Zoroastro no es presentado como fundador de culto, ni instituye templos, rituales complejos o jerarquía religiosa. En los Gata, considerados el núcleo más antiguo de la tradición, no hay relatos de prodigios ni intervenciones sobrenaturales para mostrar autoridad carismática. Zoroastro transmite conocimientos sobre orden, elección, responsabilidad, verdad y mentira como categorías objetivas. No dice que las haya inventado, que las haya descubierto, dice implícitamente que las ha recibido. No es autor sino intermediario, y eso es lo más desestabilizador. Aquí surge la pregunta clave: ¿qué civilización genera una figura central que no crea, no funda, no espectaculariza, sino que transmite? Una civilización que narra la conservación de un conocimiento, no el origen de una religión. Escuchen con sus propios oídos y comprendan con su mente, cada uno por sí mismo, antes de que llegue el gran cumplimiento.
Delante de ustedes se presentan dos caminos, el de la verdad y el de la mentira. Elijan conscientemente, porque cada uno es responsable de su propia decisión. Esta idea de que el conocimiento no se crea, sino que se recibe y se guarda, no se queda confinada a los textos. En el antiguo Irán, esta concepción se hace visible, esculpida en piedra, transformada en lenguaje simbólico. En los principales monumentos de la antigua Persia, como los bajorrelieves de Beistún o las paredes de Persépolis, nunca hay un vacío sobre la figura del rey. El Farabajar aparece siempre. Un hombre sale de un disco alado con un anillo que simboliza vínculo, no posesión. No es una decoración, es una declaración visual. El poder y el conocimiento no pertenecen al hombre por derecho propio, provienen de un orden superior y previo. Así es como la idea del conocimiento recibido se convierte en el pilar, no solo conceptual, sino también visible, de toda la civilización iraní. Todo lo que hemos visto hasta ahora, la ausencia de una fase primitiva, una figura que transmite conocimiento, fundamenta un concepto central de la tradición iraní más antigua. Asa no es un dios, no es una divinidad con personalidad, voluntad o carácter, ni siquiera es una norma moral en el sentido común del término. Asa es el orden del universo, un principio impersonal que regula el cosmos y existe independiente del hombre, dioses y sociedades humanas. Esto te pregunto, dímelo con la verdad, oh Ahura. ¿Quién ha establecido el camino del sol y de las estrellas? ¿Quién hace que la luna crezca y disminuya? ¿Quién ha sostenido la tierra y ha mantenido el cielo para que no caiga? ¿Quién ha establecido las aguas y las plantas? ¿Quién ha puesto el aliento vital en el viento y en las nubes? Esto te pregunto, oh sabio, ¿quién ha creado Asa, el orden que rige el mundo? En religiones arcaicas, el orden del mundo suele depender de los dioses, sus equilibrios, conflictos y caprichos. Las leyes cambian con las divinidades, y los mitos explican la inestabilidad y lo impredecible del mundo por la intervención sagrada. En Irán, el orden es supremo, incluso las deidades se someten a esta ley. Ante Asa, el hombre carece de poder creativo. No puede cambiarla, doblarla ni evadirla. Solo puede comprenderla, respetarla o violarla. Aquí ocurre algo muy inusual para la época. Asa no actúa como un principio religioso antiguo, sino como una ley física, lo que genera un problema y origina la anomalía. Una idea así en esa época no debería estar ya tan clara, porque requiere un salto mental enorme. Imaginar un universo regido por leyes impersonales ajenas al hombre y al mito. Aquí surge un nuevo punto de quiebre. Si observamos este concepto sin interpretaciones modernas, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo logra una cultura de la Edad de Bronce crear una idea tan abstracta y similar a una concepción del cosmos sin mitología, regido por leyes objetivas y no por la voluntad divina? Es sorprendente que el modelo iranio deje de parecer una religión y actúe como una descripción técnica de la realidad. Si Asa es un orden impersonal que regula el cosmos, entonces ni los dioses pueden actuar fuera de esta ley. En los textos más antiguos, esta idea no está implícita, está escrita claramente. Según Asa se establecen las acciones. Según Asa se determinan las consecuencias. Según Asa, cada ser recibe su propio destino. Los textos zoroastrianos más antiguos no muestran rasgos comunes a la mayoría de religiones de la Edad de Bronce. El destino del hombre parece depender exclusivamente de cómo se comporta respecto a este orden. Si la acción es coherente, da un resultado, si no, da otro. Es solo una relación de causa y efecto, no de favor ni castigo divino. En este punto surge una pregunta inevitable. ¿Quién era esta figura con ese conocimiento y por qué quiso enseñárselo al hombre? Antes de intentar responder a esta pregunta, es necesario dar un paso atrás y preguntarnos si el caso iraní realmente representa una excepción aislada. Si fuera así, sería una anomalía cultural extraordinaria pero limitada, pero no es el caso. Al ampliar la mirada, vemos que la noción de un conocimiento recibido, no creado por el hombre, está presente en muchas civilizaciones antiguas. En el mundo indoario, los Veda, anteriores a la tradición iraní, y que datan al menos del segundo milenio antes de Cristo, definen el conocimiento con un término específico,
Ruthie, lo que ha sido escuchado, no algo que se inventa, sino algo que se escucha y se transmite desde antes. En la civilización sumeria, una de las más antiguas de la historia documentada, las leyes, las técnicas fundamentales e incluso la escritura no se presentan como logros humanos. Estos conocimientos se atribuyen a un origen externo, representado por figuras como Enki, quien otorga a la humanidad los principios de la civilización. Y este esquema no se interrumpe si nos movemos fuera del cercano oriente. En las civilizaciones precolombinas, figuras como Quetzalcóatl son recordadas no como dioses caprichosos, sino como portadores de conocimiento que llegan, enseñan y desaparecen. El lenguaje y el simbolismo cambian, pero la estructura del relato se mantiene similar, mostrando un patrón recurrente. En distintas épocas y lugares, la humanidad ha narrado a menudo el origen del conocimiento como algo que no le pertenece plenamente, sino que le es transmitido. Esta herencia no solo dejó huella en los textos, también en la materia. Al observar grandes complejos arquitectónicos antiguos, notamos una característica destacada. No parecen el resultado de intentos iniciales, sino de una competencia ya madura en el antiguo Irán. En Persépolis hay trabajos en piedra muy precisos, superficies pulidas, uniones exactas y manejo experto de grandes volúmenes de piedra. Al otro lado del mundo, en los Andes, sitios como Sacsayhuamán y Ollantaytambo muestran el mismo nivel de control sobre la materia. Bloques poligonales ensamblados con precisión y superficies complejas, sin margen para la improvisación. Pueblos separados por océanos y milenios parecen dominar la misma idéntica gramática de la piedra. A veces esta herencia se nota en detalles iconográficos tan específicos que parecen una firma. En Mesopotamia, los Apkallu, portadores de la civilización, suelen representarse con una bolsa pequeña de asa semicircular. El mismo objeto aparece en manos de figuras sagradas mesoamericanas y también está grabado en los pilares de Göbekli Tepe en Anatolia hace más de 11.000 años. No estamos hablando de un símbolo genérico, estamos hablando de un detalle preciso, repetido, reconocible, que atraviesa continentes y épocas sin una explicación lineal aceptada. Varias civilizaciones antiguas no solo mencionan un conocimiento recibido, también lo demuestran en sus obras. Similares como si siguieran un mismo modelo. Si el caso iraní fuera aislado, sería solo una anomalía local, pero no lo es. Y es en este punto donde nos vemos obligados a maniarnos a hacer una pregunta que la historiografía tiende a evitar, no porque sea irracional, sino porque es difícil de manejar. Si en Irán y otros lugares el conocimiento se considera herencia y no descubrimiento humano, ¿de dónde viene? La respuesta más común es que es una evolución normal del mito, pero los textos no tienen esa forma, no narra historias ni muestra divinidades actuando, tampoco explica el mundo con símbolos narrativos, describe un orden abstracto, impersonal, anterior e independiente del hombre. Por eso esta explicación es insuficiente. Otra respuesta común es que todo esto proviene de una larga evolución oral ya perdida. Esta es sin duda una posibilidad legítima, pero no es una respuesta completa. Aunque explica cómo se conservó el conocimiento, no aclara cómo surge tan desarrollado, ni por qué se recuerda como recibida y no construida. Queda entonces una tercera hipótesis, la más difícil de manejar, pero también la más coherente con lo que hemos observado. Que algunas civilizaciones antiguas no estén contando el nacimiento del conocimiento, sino el recuerdo deformado de un contacto. No necesariamente con dioses en el sentido religioso, no necesariamente con entidades sobrenaturales, sino con algo que, por su nivel de comprensión, organización o visión del mundo, era percibido como externo y superior. En esta perspectiva, Zoroastro no sería un fundador, un intermediario. Asa no sería una metáfora, sino el residuo conceptual de un modelo de la realidad ya elaborado. Y la ausencia de milagros no sería una carencia, sino una consecuencia. No hay necesidad de milagros cuando se transmiten reglas. Tal vez quien transmitió este conocimiento no podía realizarlos, pues no era divino, solo compartía algo que parecía divino. Esta hipótesis tampoco puede descartarse fácilmente, ya que explica tres elementos que, de otro modo, quedarían desconectados.
la aparición repentina de sistemas conceptuales maduros, la figura de transmisores que no fundan nada y el recuerdo constante del conocimiento como herencia. Aceptar esto implicaría admitir que la civilización pudo surgir en un momento distinto al conocimiento. Esto podría situar el inicio de nuestra historia mucho antes de lo que creemos, quizás incluso fuera de la humanidad. Hoy sumamos otra pieza a un cuadro que desde hace tiempo no encaja, una pista que conecta con otras analizadas y nos lleva a ver nuestro pasado diferente, no como una construcción espontánea, sino como una historia de transmisiones, herencias y conocimientos maduros. Conocimientos que sugieren una posibilidad incómoda, que el inicio de nuestra civilización no coincida con el inicio del conocimiento y que algo mucho más antiguo preceda a todo. Ahora les pregunto, ¿cómo explican este repentino y extraordinario salto en conocimientos y visión de la realidad? Cuéntenos en los comentarios y si les gustó el video, suscríbanse, compártanlo y síganos en nuestras redes, donde seguimos trabajando sin las limitaciones de esta plataforma.